viendo aquí, bueno, eso va, obviamente la contestación, pues bueno, ahí la tenemos, el mismo Jesús nos lo contesta ahí en una probadita, ahí nos la da en Mateo 10, cuando empieza a hablar sobre el samaritano, léalo, es a partir del buen samaritano. Eh, sí, ahí del 25, Lucas 10 del 25, sobre el buen samaritano. Pero donde lo deja bien claro es en Mateo 22, el mismo Jesús lo dice. No creo que Pablo le contradizca a Jesús. Nos habla sobre el gran mandamiento, ahí del 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, y se juntaron en una. Se juntaron en una. Buscar lo que nos une, aunque no te caigas bien, pero hay que juntar lo que nos une. Bueno, eso se llama ecumenismo. Dice en el 35, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Verdad? No hay forma que se contradiga. O sea que no nada más son hacia el prójimo, como aquí nos lo muestran, como lo miramos ahí en Romanos 13, sino que abarca tanto como a Dios como al Padre. ¿Verdad? Y ahora nos pregunta por qué Pablo les dijo eso. Bueno, podemos irnos a Primera de Juan, conocido como el discípulo del amor, que también fue evangelista. Él, allí en Primera de Juan 4:20, lo que lo tengo marcada. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿O cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es simplemente que te dedicas a amar a tu prójimo. O sea, ¿cómo es posible que ames a alguien que no lo has visto, pero no puedes amar al que está a tu lado? Es incomprensible, ¿no? Así es. Entonces eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y que no hagamos cosas ilógicas. Porque supuestamente ellos amaban a Dios, aman y quieren a Dios o quieren a Jesús. Al decir que lo quieren, que aman a Dios, pero no lo demuestran con su prójimo. Lamentablemente es así y hasta la fecha todavía sigue ocurriendo. Eso es lo que pasa. Y una vez ya que andamos, ya andando en esto, bueno, recordemos lo que hice, ¿verdad? Guardarlos en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Colosenses 2:16, ahí no se está refiriendo tanto al sábado. Había mucha gente dentro de la iglesia que buscaban, inclusive hay un pastor que se llama Edward Smith, búsquenlo así, tiene su canal en YouTube, y él lo explica más claro. Realmente lo que buscaban ellos eran los ayunos, cosas que se hacían entre semana. Así como en los sábados, bueno, normalmente cuando llegaba el Shabbat, que era el séptimo día, bueno, cuando había fiestas y todo esto, había días que se declaraban como días de asueto, lo que vendrían siendo ahora como días de asueto. Como el día de independencia, te lo dan a que caiga entre semana. No le hace que caiga el fin de semana, pero te lo dan entre semana. O una fecha que se celebre en tu país. Que no importa en qué día caiga en la semana, pero ese día es libre, es día de asueto, día de descanso. Bueno, así era lo mismo. Entonces estas personas que eran más judaizantes, bueno, trataban de implementar de que se siguieran haciendo estas cosas. Y entre esas cosas que estaban los ayunos. Y ya lo explica muy bien Edward Smith. Si lo quieren mirar, se llama Edward Smith, así pónganlo. Es un pastor de Guatemala y creo que está en Belice. Y para no hacerla tan largo, sí, porque llevan varios audios, entonces digo varios videos, entonces no
No los quiero hacer tan pesados, pero también lo que quiero es de que ustedes también investiguen. De nada sirve que yo les diga, y tampoco no quiero que me crean a mí. Yo creo que vayan y consulten la Biblia, la que tengan, que hagan una oración y que le pidan al Señor que los guíe. Porque Él es el único que los puede llevar a la verdad. Nadie más. Empieza a hablar sobre lo que pasó ahí en Juan 20:19 y Juan 20:26 para hablar sobre lo del sábado, digo, del domingo, que los cristianos guardaban el domingo. Bueno, empezando ahí con lo de Juan 20:19, no estaban en domingo ya estaban entrando en lunes. Recordemos inclusive hasta del Génesis, los días se cuentan, desde el mismo Génesis empieza hablando, y de tarde a mañana fue donde hecho el primer día, de tarde a mañana. Dentro del contexto judío o de lo que dejó Dios, fíjense, hasta eso hemos cambiado. Los días se cuentan de tarde, de puesta de sol a puesta de sol. ¿Y ahora nosotros cuándo lo hacemos? Bueno, de mañana a mañana. Entonces aquí, si realmente fuera eso, si lo tomaríamos como algo eh, de que estaban todos juntos, pues bueno, entonces tendría que ser ya lunes, ¿verdad? No sería el domingo, no sería el primer día de la semana, sería ya el segundo. Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues estaba guardando el sábado. De que él podía levantarse en sábado, podía, pero inclusive lo guardó, reposó ese día, guardó su día de descanso. Tenía el mismo quebrantó. Vemos que ahí lo que les había dicho Malaquías, él nunca cambia. Si él lo había bendecido y había dicho que ese día de descanso, hasta él mismo lo estaba guardando, ni siquiera él mismo lo quebrantó. Más muchos de nosotros lo quebrantamos el día de descanso. Y en Juan 16. No, Juan 20, 26. Eh,